Y vamos a recordar el último teorema que vimos en la clase anterior. Demos un segundo. Se me perdió algo acá. Ahí. Ya. El último teorema que vimos en la clase anterior, ¿sí? Que es finalmente el que nos permite caracterizar la derivabilidad de funciones de variable compleja. Teorema. Entonces, sea omega subconjunto de los complejos un abierto y f definida sobre omega AC una función. Entonces, si f queda escrita como u más i por b, donde aquí ya se subentiende, hablamos de u la parte real, b la parte imaginaria, son funciones de R2 a R, ¿sí? O bueno, desde omega visto como subconjunto de R2 a valores en R, ¿sí? Donde hacemos la identificación de que z es igual a x más i por y, ¿sí? Entonces, si f la escribo de esta forma, entonces vamos a tener que f es derivable en z0, está en omega, sí, solo si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann en ese punto. Entonces, esto es de B a de I, x0 y 0. Se tiene que cumplir la otra, de U a de I, en x0 y 0, igual a menos de B a de X en x0 y 0. Y además se tiene que cumplir que la función, digamos, que a un par xy le asigna u de xy, b de xy, ¿sí? Aquí estoy pensando ya esto es una función definida sobre omega a valores en R2, ¿sí? Donde omega lo veo como un subconjunto de R2, no del plano complejo, ¿sí? Entonces, se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann y esta función de acá es diferenciable, ¿sí? Diferenciable acá en el sentido de cálculo en varias variables, ¿sí? En el fondo que existe un operador lineal que aproxima de buena forma la función, eso quiere decir que la matriz jacobiana está bien definida, ¿sí? Ahora, como mencionaba en la clase anterior, el hecho de que la matriz jacobiana o sea, que las derivadas parciales existan, no implica que la función sea diferenciable, ¿sí? Pero si es que es diferenciable, la matriz jacobiana está formada por las derivadas parciales, ¿sí? ¿Cuándo uno puede asegurar directamente que la existencia de las derivadas parciales implica la diferenciabilidad? Eso es cuando las derivadas parciales son continuas, ¿sí? Eso es una herramienta que les puede ser súper útil para determinar esta diferenciabilidad, ¿ya? Entonces, este teorema nos está diciendo que en realidad, ok, la derivabilidad se puede caracterizar de alguna forma, pero si se fijan es bien restrictiva, porque para ser derivable en los complejos, yo necesito ser derivable en R2 y algo más, ¿sí? Entonces hay funciones que son diferenciables como funciones de R2 en R2, pero después si yo las miro como funciones de un abierto de los complejos a valores complejos, no es derivable, ¿sí? ¿Por qué? Porque necesito que además se cumplan las condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ese punto clave ahí, que en realidad la derivabilidad de funciones complejas es básicamente la misma y en R2, salvo porque le estoy agregando una condición más, ¿sí? Pero ojo, esa condición extra que yo estoy agregando es una condición que hace que el conjunto de funciones derivables sea muy, digamos, pequeño, entre comillas, ¿sí? Vamos a ver que en realidad cualquier función que sea diferenciable en un punto, necesariamente en torno a ese punto, la puedo escribir como una serie de potencias, ¿sí? Y eso es bastante fuerte y algo que no pasa en R, ¿sí? O sea, hay funciones que
por ejemplo, si tengo una función que es solamente de clase C1, pero no es de clase C2, entonces yo no la puedo escribir como serie de potencias, porque para poder escribirla como serie de potencias tendría que de alguna forma poder sacar la segunda derivada, y eso no puedo hacer. ¿Sí? En cambio, con las funciones complejas ocurre que si la función es derivable en un punto, entonces en torno a ese punto, en algún radio, en torno a ese punto, yo voy a poder escribir la función completa como serie de potencias. ¿Sí? Lo que muestra que en realidad, así a grandes rasgos, uno dice que en realidad las únicas funciones derivables son series de potencia. ¿Sí? Esa es más o menos es como parafraseando eso. ¿Sí? No es exactamente así, pero esa es más o menos la idea. Localmente al menos son una serie de potencias. Entonces, vamos a entrar justamente a ese tema, series de potencia. Funciones en series de potencia. ¿Sí? Y ahora vamos a estudiar en profundidad esto, porque claro, las series de potencia no es un concepto 100% nuevo, ¿sí? Es un concepto que ya deben haber visto en algún momento en cursos anteriores, ¿sí? Donde se estudiaban en diferencial, creo, sobre todo, radios de convergencia de series de potencias, las aproximaciones de Taylor, ¿sí? En R, que son, digamos, de cierta forma, sumas parciales de series de potencia. ¿Sí? Después uno ahí dice que, claro, si una función es de clase C infinito, los coeficientes de su serie los puedo definir usando las derivadas, ¿sí? Sucesivamente, pero no necesariamente aseguro la convergencia. ¿Sí? Y cuando eso ocurre, cuando una función que es de clase C infinito, yo construyo su serie de potencia ocupando sus derivadas, y después esa serie termina convergiendo al valor de la función en todos los puntos, es lo que se le llama una función analítica. ¿Sí? Y lo que vamos a ver nosotros es que en realidad todas las funciones holomorfas son analíticas. ¿Sí? Entonces vamos a recordar algunas cosas básicas. Vamos a considerar C sub k, con k mayor o igual a 0, una sucesión en los números complejos, y A un punto fijo en C. Se define la suma parcial S sub n, que va a ser una función, esto va a depender de z, y que es, bueno, lo que dice su nombre, es la suma desde k igual 0 hasta n, ¿sí? Vamos a sumar solo hasta ahí, de estos coeficientes multiplicados por z menos a elevado a k. ¿Sí? Y esto es lo primero que uno estudia cuando empieza a ver series de potencia. ¿Sí? Porque si bien la serie de potencia, digamos, la serie completa podría no converger, ese problema de convergencia acá no lo tengo, ¿sí? Porque es una suma finita. Yo sé que esta cuestión me va a dar un número, ¿sí? Independiente del z que yo ponga. Esto está bien definido en todo z. Esto es al final un polinomio nomás, ¿sí? Entonces tiene todas las propiedades de un polinomio. Es diferenciable, es continuo. Si yo sumo dos de estas sumas, el resultado va a ser otra suma parcial también, ¿sí? Distinta, pero también va a ser una suma parcial. Y así. ¿Ok? Entonces, vamos a partir con eso. Ahora, se define, perdón, para estas sumas, definimos su radio de convergencia como aquel valor R mayor a 0, tal que R viene dado como 1 dividido el lim sub, y vamos a recordar qué significaba esto, de la raíz késima del módulo de C sub k.
Ok, a ver. Interpretación geométrica del límite superior. Cuando yo tengo una sucesión de números reales, ¿sí? Yo sé que esa sucesión puede tener muchos puntos de acumulación distintos. ¿Sí? Si es que tiene solo uno, eso significa que al menos tiene una subsucesión convergente, ni siquiera es que la sucesión sea convergente. ¿Sí? Yo puedo tener una sucesión que tiene un único punto de acumulación y así todo podría no converger. ¿Sí? Por ejemplo, una sucesión que va alternando entre términos de la forma 1 partido n y los otros que son n. ¿Sí? Por ejemplo, en los pares vale n y en los impares vale 1 partido n. Entonces voy a tener dos ramas, una que va a ir convergiendo a cero y la otra que se va a estar yendo a infinito. ¿Sí? Entonces esa tiene solamente un punto de acumulación, pero no converge. ¿Sí? El asunto es que el límite superior lo que hace es, de todos aquellos puntos de acumulación que tenga la sucesión, voy a tomar el más grande, entre comillas. ¿Sí? ¿Y por qué digo entre comillas el más grande? Porque podría ser que no haya un punto de acumulación que sea más grande que todos los demás, porque los mismos puntos de acumulación podrían definir una sucesión creciente, por ejemplo, ¿sí? Y acotada. Entonces, podría ser que que haya, finalmente los valores de estos puntos de acumulación se van acercando a un cierto valor, pero nunca lo tocan. Entonces, en realidad, ahí el límite superior va a ser ese valor, ¿sí? Que sería el supremo. Sí, exacto, tiene que ver con el supremo. ¿Sí? Es el supremo de los puntos de acumulación. Eso es exactamente el concepto del límite superior. ¿Sí? Entonces, en términos prácticos, ¿cómo se define? ¿Cómo se definía el límite superior? Eh, entonces vamos a decir, si A sub n, perdón, A sub k es una sucesión real, entonces el lim sub, cuando k tiende a infinito de A sub k, está definido de la siguiente forma. Esto es el límite, cuando k tiende a infinito, del supremo con n mayor o igual a k de A sub k. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Fijo un k, ¿sí? Y miro la sucesión de ahí en adelante. ¿Sí? Y en eso que me va quedando ahí, en esa cola, digamos, de la sucesión, veo cuál es el supremo. ¿Sí? Después muevo el k, perdón, a sub n. ¿Sí? Y después voy variando los valores de k. Entonces, en el fondo, cada vez voy a mirar más la cola de la sucesión. ¿Sí? Me voy olvidando de los primeros términos y voy mirando lo que va pasando cada vez de más allá en adelante. ¿Sí? Entonces eso lo que va a hacer es fijarse solamente en los puntos de acumulación. ¿Sí? Y como voy a estar siempre tomando un supremo acá, me voy a quedar, digamos, con el supremo de los puntos de acumulación. ¿Sí? Ahora, eh, hay sucesiones que simplemente el límite superior es infinito. ¿Sí? Por ejemplo, la sucesión A sub n igual a n. ¿Sí? Porque ahí los supremos siempre dan infinito. Así que no hay forma de encontrar el límite superior a n. Pero cada vez que la sucesión sea acotada, el límite superior existe. ¿Sí? En particular si las sucesiones son convergentes. ¿Sí? Si la sucesión es convergente, de hecho, el límite superior coincide con el límite. ¿Sí? Porque una sucesión convergente tiene un único punto de acumulación, entonces el punto de acumulación más grande es ese, es el límite. ¿Sí? Y eso como recordatorio, ¿sí? De qué es lo que está representando esto. ¿Sí? Entonces, de cierta forma, este radio convergencia, yo lo que voy a hacer es tomar uno y dividirlo por el valor más grande de acumulación que tenga esta sucesión, que es la raíz caésima de estos módulos de los complejos. Ahora, la explicación de por qué esto se define como el radio convergencia no es tan complicado. ¿Sí? Es porque finalmente yo lo que hago es fijar un z en esta suma, ¿sí? Y mirar el valor absoluto de lo que está acá adentro. ¿Sí? Y vamos a ver qué pasa. Entonces, notemos que si z en c está fijo, entonces ocurre lo siguiente.
yo voy a tener acá que S sub n de z es igual a la suma desde k igual 0 hasta n de, teníamos acá C sub k por z menos a, perdón, elevado a k. ¿Sí? Y esto de acá, yo lo voy a escribir de otra forma. Yo voy a anotar acá que esto, la suma desde k igual 0, perdón, hasta n, esto es lo mismo que escribir lo siguiente. Yo voy a anotar acá formalmente raíz késima de C sub k por z menos a, y todo esto elevado a k. ¿Sí? Hice agrupé ahí un poco estas cosas. ¿Sí? Entonces, para z fijo, vamos a tener que lo anterior converge. Lo anterior converge a... perdón, converge, ¿qué es lo que quiero decir? Converge cuando n tiende a infinito. Sí, y aquí el truco es ver esto como una suma geométrica, ¿sí? Por eso hice esta manipulación, ¿sí? Entonces, a mí lo que me gustaría es que esto de acá esté acotado por un número que sea, que digamos que el módulo de esto sea menor que 1, ¿sí? Entonces lo que yo voy a decir es que converge cuando n tiende a infinito si es que el módulo de la raíz késima de c sub k por z menos a es menor que 1, ¿sí? Ahora, el problema aquí es que si bien esta potencia acá afuera va cambiando, y acá adentro también tengo estos k que se van moviendo, ¿sí? Entonces no es exactamente una suma geométrica, porque lo que está dentro de la potencia también va cambiando, ¿sí? Pero, justamente tomando los supremos acá, entonces yo no voy a pedir solo esto, sino que voy a pedir esto de acá, ¿sí? Voy a pedir que el supremo de estas cosas sea menor que 1, ¿sí? Y esta es básicamente la idea, porque esto de acá, esto es la distancia, bueno, perdón, voy a anotarlo así. Esto es igual al supremo de la raíz késima del módulo de c sub k por el módulo de z menos a. Ahí sí. Y esto es el módulo de z menos a por el supremo de la raíz késima c sub k. Ahí. ¿Sí? Ahora, para que aquí haya convergencia, a mí me basta con que esto sea para algún k suficientemente grande, que para k suficientemente grande, este supremo está acotado, o sea, tomo k desde algún punto en adelante, y eso me hace aparecer el límite superior después, ¿sí? Esto lo estoy haciendo de forma muy así por encima, ya, ¿sí? Finalmente esto es para explicar la idea, ¿sí? De dónde sale esa fórmula. Y esto de acá lo que me está diciendo, esta es la distancia de A hacia Z, ¿sí? Entonces, si yo quiero que esta expresión sea menor que 1, ¿sí? A mí me gustaría que esta distancia que estoy acá sea menor que 1 partido esta otra expresión que después va a tener un límite, ¿sí? Esta de acá. Entonces, esto después de varios pasos que no vamos a detallar, vamos a decir que en realidad me basta con que z menos a sea menor que 1 partido el lim sub de la raíz késima del módulo de c sub k, cuando k tiende a infinito, y que eso lo definimos justamente como el radio de convergencia, ¿sí? Entonces vamos a tener que estas sumas parciales van a converger cuando n tiende a infinito, siempre que el punto z donde yo estoy evaluando esté a distancia a lo más r del A, que está acá adentro. Así que lo vamos a llamar el centro de la serie de potencias. ¿Sí? Vamos a hablar de la serie de potencias centrada en un punto. ¿Sí? ¿Queda clara más o menos esta idea?
Ok, entonces, al igual que en el caso real, ¿sí? Vamos a tener lo siguiente. Teorema. Entonces, vamos a tomar R, definido como lo que dijimos arriba, el lim sub, cuando k tiende a infinito, de la raíz késima de c sub k. Donde asumimos que 1 partido en 0 es igual a infinito. ¿Sí? Eso puede pasar. ¿Sí? Podría ser que el límite superior de esto, el lim sub de esto, sea 0. ¿Sí? Y si es que este límite superior es 0, eso significa que el radio es infinito. Y si el radio es infinito, significa que, bueno, independiente del z que yo tome, la serie va a converger. ¿Sí? Porque cualquier z va a cumplir que está a distancia a lo más infinito de a. ¿Sí? Esa es la idea. Entonces vamos a asumir esto de acá. Eso va a ser la convención que vamos a tomar. Entonces, dada esa definición, vamos a tener lo siguiente. ¿Sí? Y esto es un resultado que quizá les va a hacer sonar algunas campanas en la cabeza, porque no es una cuestión completamente nueva. Entonces, S sub n de z converge si el módulo de z menos a es menor que r, y diverge si el módulo de z menos a es mayor estricto que r. R se conoce como el radio de convergencia de la serie. ¿Sí? ¿Y por qué el nombre radio de convergencia? Bueno, porque en realidad lo que yo hago es pararme en A, ¿sí? Y tomar todos aquellos puntos que están a distancia a lo más R de ese punto A. ¿Sí? Entonces se me forma un disco en torno al punto A, y en todos esos números complejos que están dentro de ese disco, la serie va a converger. ¿Sí? Entonces por eso el nombre de radio convergencia. Efectivamente un radio, es un radio, un círculo. ¿Sí? Segundo, la serie se obtenía en el caso convergente, ¿sí? Que la vamos a denotar por S sub z, y que va a ser lo mismo arriba, pero ahora ya con la suma hasta infinito. Es una función holomorfa. Una función holomorfa en el disco de centro A y radio R. ¿Sí? Que esta notación no la hemos definido, ¿sí? Pero la vamos a definir acá. Estos son los z complejos, tales que el módulo de z menos a es menor que R. ¿Sí? Ahora, una vez que yo escribí esa definición, esta definición también les tiene que traer recuerdo. ¿Sí? Básicamente lo que estoy haciendo es tomar lo que decían en cálculo en varias, una bola de centro A y radio R. ¿Sí? Una bola abierta de centro A y radio R. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo, y que en el plano complejo eso no es nada más que un círculo sin el borde. ¿Sí? Centrado en A. Y que además verifica que S' de Z es simplemente la suma desde k igual 1 hasta infinito de k por c sub k por z menos a elevado a k menos 1. Y eso es súper práctico, porque fíjense que lo único que pasó acá fue que cada uno de estos términos, lo único que hice fue derivarlos cada uno por separado, ¿sí? En el fondo este k que estaba acá arriba pasa multiplicando acá abajo y se convierte en un k menos 1, ¿sí? Y después eso lo sume, ¿sí? ¿Y por qué lo sumo desde 1 y no desde 0? ¿Sí? Fíjense que cuando k vale 0, esto de acá es simplemente c sub 0, es una constante. Entonces al derivarla esa constante desaparece, ¿sí? La deriva de una constante es 0, ¿sí? Entonces por eso nos queda la suma desde k igual 1. De todas formas, conviene tener presente que en sí la fórmula en esencia no cambia su valor en general,
Hay un pequeño detalle ahí, pero no cambia su valor si es que, acá en la suma pongo desde k igual 0, porque acá me aparecería 0 por c sub 0 por otra cosa, así que daría lo mismo. Pero el problema es que si k vale 0, esta potencia se transforma en una potencia menos 1, ¿sí? Es algo elevado a menos 1. Lo que no va a tener mayores problemas, salvo cuando evalúo en z igual a a. Y z igual a pertenece a este disco. Entonces, por eso conviene dejar fuera el término k igual 0, porque puede producir ese tipo de problemas. Puede dejar una expresión que en un punto específico me queda una evaluación que es una división por 0. ¿Sí? Ok. Hasta aquí. ¿Estamos bien con esto? Fíjense que hay varias cosas, varios detalles importantes acá. Si se fijan, cuando estoy definiendo el radio de convergencia, la definición que estoy dando es exactamente la misma que del radio de convergencia de series de potencia en R. ¿Sí? Y este resultado de cuándo la serie converge y cuándo la serie diverge, también son los mismos. ¿Sí? O sea, si estoy dentro del radio de convergencia, la serie converge; si estoy fuera, estrictamente fuera, la serie diverge. ¿Sí? Y acá pasa lo mismo también. Cuando estoy en los bordes, que en R era tomar un intervalo de convergencia y afuera la cuestión no converge, y en los bordes del intervalo, eh, la, la, la serie podía converger o divergir. ¿Sí? Aquí va a ser exactamente lo mismo, pero ahora eso se interpretaba en R, perdón, como los bordes del intervalo, acá en los complejos son todo el círculo, la orilla del disco, ¿sí? Que son justamente aquellos puntos que están a distancia exactamente R del punto A que fijé como centro, ¿sí? Entonces, esa primera cosa. Y lo segundo acá, que si se fijan, este resultado de acá abajo es súper importante porque en general cuando uno trabaja en R, eh, tomar una serie, ¿sí? que tiene funciones adentro, digamos, y derivarla no es tan simple como llegar y poner la derivada dentro de la serie. ¿Sí? Hay condiciones en R que me permiten hacer eso. ¿Sí? Que tiene que ver con que la serie sea absolutamente convergente, y son varias cosas que son un poco más complejas. Pero aquí en el plano complejo, justamente, que es curioso, ahí en R es más complejo, aquí es más fácil. Aquí llego y meto la derivada hacia adentro. Eso siempre funciona. Las series de potencia se portan bien con la derivada en ese caso, en ese sentido. ¿Sí? Eh, Eso. ¿Sí? Aprovecho de preguntarle. Eh, este tipo de cosas en los cursos anteriores, ¿las pudieron ver bien? ¿O al menos las vieron en algún pequeño detalle? Ya. Y quiero saber para cuánto esta cuestión va a ser materia como nueva. Ok. Ya, perfecto. Perfecto. De todas formas, por eso quise partir dando el detalle de por qué este número representa el radio de convergencia, ¿sí? Porque esto termina asociándose de cierta forma, ¿sí? De forma bastante pilla, de cierta forma, se termina asociando eh, con una suma geométrica, ¿sí? Y las sumas geométricas convergen cada vez que lo que tengo adentro de la potencia tenga módulo menor a 1, ¿sí? En realidad, el resultado que ustedes conocen en ese sentido de introducción al álgebra, si no me equivoco, o de introducción al cálculo, no recuerdo en cuál de esos dos cursos, creo que en los dos en conjunto se ve una cuestión así, que es que esas series geométricas convergen cada vez que lo que está dentro tiene valor absoluto menor a 1. ¿Sí? Pero en realidad pasar ese mismo concepto ahora acá al plano complejo es exactamente lo mismo, porque todas esas propiedades radican solamente en las propiedades de cuerpo de los reales. ¿Sí? Y como los complejos tienen estructura de cuerpo también, esas propiedades se mantienen. ¿Sí? En el fondo se cumple esto que si yo tomo un número complejo cualquiera, que tiene módulo menor a 1, y lo elevo a muchas veces, ¿sí? O sea, lo voy elevando a cada vez números más grandes, el resultado va convergiendo a cero. ¿Sí? Esa es principalmente la parte importante. ¿Sí? Y de eso es donde salen todas estas cosas de acá. ¿Ya? Ok, vamos entonces a hacer una pausa. Vamos a seguir a las 3
a ver, son las 3:18, a las 3:30, ¿ya? Entonces, dicho todo esto, una cuestión que yo mencioné acá, y lo voy a escribir acá abajo como observación, si z es tal que el módulo de z menos a es exactamente igual al radio de convergencia, la serie puede converger o divergir, lo que dependerá de la serie en particular. ¿Sí? Eso va a depender de la serie en particular, y por lo general cuando se tratan este tipo de problemas de estudiar series de convergencia, radios de convergencia, de series de potencia, no se les pide determinar en cuáles de esos puntos que están en el borde de este círculo hay convergencia y en cuáles no. ¿Sí? Ese es un tema completamente aparte. Lo que sí se hace de repente, eso sí, es decir, ok, determina el radio de convergencia, diga dónde la serie, o sea, en base a esto diga dónde puede asegurar la convergencia, ¿sí? Que en el fondo sería dentro de ese radio de convergencia, y después se les pide, no sé, en un punto específico, determinar si es que la serie converge o no, ¿sí? Y eso ya tiene que ver con el tratamiento específico de la serie, ¿sí? Eso reemplazar los valores y ver qué serie ya no quedaría una serie de potencia, sino que quedaría una serie de números complejos, ¿sí? Y ver eh, alguna de las tantas, de los tantos criterios de convergencia que hay para ese tipo de series, ¿sí? Y que claro, no lo hemos mencionado acá, pero como les decía, todos estos criterios de convergencia de series, que eso sí, convergencia de series numéricas, eso sí se ve en intro al cálculo, ¿sí? Y todos esos criterios que están ahí siguen siendo válidos en el caso de las series de potencia. Perdón, en el caso de las series numéricas complejas. ¿Por qué? Porque esos criterios se basan en la estructura de cuerpo de los reales y los complejos también son un cuerpo, ¿ya? Ahora, fíjense que este teorema, aparte de darnos un radio de convergencia y que nos dice que la serie es derivable y que su derivada la puedo calcular en el fondo derivando término a término, esto nos está diciendo algo más, que es algo bastante fuerte, de hecho. Fíjense que el resultado de derivar una serie de potencias me da otra serie de potencias, ¿sí? Entonces, otra observación acá. Notemos que la derivada de una serie de potencias es, a su vez, una serie de potencias. Y que verifica lo siguiente. Entonces, la suma desde k igual 1 hasta infinito, dijimos de k por c sub k por z menos a la k menos 1. ¿Sí? Y claro, a mí me gustaría escribir esto como, digamos, entre comillas, como corresponde. ¿Sí? ¿En qué sentido? Que esta suma parta desde cero. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que la suma desde k igual 0 hasta infinito, y voy a poner acá de b sub k por z menos a elevado a k, donde los coeficientes b sub k que puse ahora están definidos como k más 1 por c sub k más 1. ¿Sí? Fíjense que ahí lo que hice fue, en esencia, en esta serie de potencias, desplazar los índices. ¿Sí? Restar 1 acá, en los índices de la suma. ¿Sí? Entonces, en vez de partir desde k igual 1, parto desde k igual 0, y ese 1 que resté acá, lo sumé acá adentro en todas partes. ¿Sí? Entonces acá esto se convierte en un k más 1, esto se convierte en un c sub k más 1, y esto se convierte en un k, simplemente. ¿Sí?
Pero el lim sub, cuando k tiende a infinito, de la raíz késima del módulo de b sub k, ¿sí? Voy a ver qué pasa con el radio de convergencia de esta nueva serie. Esto es el lim sub, cuando k tiende a infinito, de esto va a ser la raíz késima de k más 1, y esto de acá va a ser la raíz késima del módulo de c sub k más 1. ¿Sí? Pero resulta que esto va a terminar dando de la misma forma, esto se puede calcular, pero esto va a terminar dando también 1 partido en R. ¿Sí? Esto de aquí, ¿qué me está diciendo? Me está diciendo que esta nueva serie que obtuve, después de derivar la serie de potencias, bueno, es también una serie de potencias, pero tiene el mismo radio de convergencia. ¿Sí? Es decir, S' tiene el mismo radio de convergencia, lo que inductivamente lleva a que S de Z es derivable infinitas veces en el disco de centro A y radio R. ¿Sí? Porque lo que obtuve fue una nueva serie que también tiene radio convergencia R, entonces en cualquier punto que esté dentro de ese disco de convergencia, puedo volver a derivarlo. ¿Sí? Y eso, esa nueva función que me va a dar, también va a tener radio convergencia R, así que la voy a poder derivar de nuevo en todos esos puntos y así. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nosotros conocíamos en el contexto real como una función de clase C infinito. ¿Sí? Pero aquí, en términos del plano complejo, nunca vamos a hablar de funciones de clase C infinito, porque vamos a llegar a un resultado eventualmente que nos va a decir que si una función es derivable en el sentido complejo en un punto, una vez, entonces va a ser derivable infinitas veces en ese punto. O sea, digamos, todas las funciones derivables, todas las funciones holomorfas, son funciones de clase C infinito. Por eso se le pone el nombre de holomorfa y no se habla de función de clase C1, clase C2 y todas esas cosas, porque esa complicación se da solamente en el caso real. En el caso complejo no se da. En particular, si tomo mi serie de potencias y la derivo n veces, esto va a ser igual a la suma desde k igual n hasta infinito, y aquí nos va a aparecer k, k menos 1, y así van a aparecer todos estos números multiplicados, en el fondo bajando de 1 en 1, hasta k menos n más 1, por c sub k, por z menos a elevado a k menos n. ¿Sí? Y eso es simplemente tomar cada uno de los términos que estaban adentro de la serie y derivarlos n veces. ¿Sí? Y después sumarlos todos. Entonces, en ese sentido, las series de potencia se portan bastante bien con la derivación. Y además, resulta que estos valores de C sub k quedan completamente definidos de esta forma. Es derivar k veces la serie de potencia, evaluar en A, y dividir por k factorial. Ahora, ¿por qué pasa eso? Veámoslo con el primero nomás. A ver, veamos con S. Yo quiero saber C sub 0. C sub 0. Según esto, C sub 0 sería S derivado 0 veces, evaluado en A y dividido por 0 factorial, que vale 1. ¿Sí? Si yo me voy acá a la serie de potencias que había escrito originalmente acá, la evalúo en Z igual a A,
fíjense que todas estas potencias, todas estas de acá, van a ser 0 elevado a algo, ¿sí? Excepto cuando k vale 0, porque cuando k vale 0, este término ni siquiera aparecía, tenía solamente c sub 0. Entonces, al evaluar en z igual a a, lo único que me queda es c sub 0. Así que coincide con lo que habíamos anotado. Después acá, si esto lo derivo, perdón, si lo evalúo en z igual a, va a pasar lo mismo, excepto cuando k vale 1, porque cuando k vale 1, este término no está. Y lo único que tengo aquí es 1 por c sub 1. Tengo c sub 1. Y de ahí con k igual 2 en adelante, al evaluar en a, todas estas cosas se hacen 0. ¿Sí? Así que todos los términos de la suma me aportan 0, y lo único que me queda es 1 por c sub 1. Digamos c sub 1. Si tomo la segunda derivada, ¿cuál va a ser la diferencia? Aquí voy a tener k igual 2, acá voy a tener un k por un k menos 1, ¿sí? Así que voy a tener eso, acá voy a tener c sub k, y acá voy a tener z menos a elevado a k menos 2. Si tomo k desde 3 en adelante, y evalúo en a, estos términos se hacen 0. Pero para k igual a 2, lo que me va a quedar acá va a ser un 2 por 1 por c sub 2, y nada más. ¿Sí? Entonces ahí me queda que c sub k es igual a evaluar la segunda derivada en a y dividir por 1 por 2, o sea, 2 factorial. ¿Sí? Y si repito ese proceso inductivamente o lo veo directamente acá, voy a llegar a que una vez que tomé mi sucesión de complejos con el cual definí la serie de potencias, y esa está bien definida, tiene un radio de convergencia, y la puedo derivar ahí infinitas veces, después para recuperar los valores de estos coeficientes, lo puedo hacer derivando esta serie de potencias una cierta cantidad de veces, la cantidad adecuada de veces, ¿sí? Y dividir por ese mismo número en factorial. ¿Sí? Y esto es exactamente lo que dice el teorema de Taylor. ¿Sí? Cuando yo tengo una función de clase C infinito, o de clase CK, digamos, puedo armar su Taylor de orden K, y los coeficientes de ese Taylor de orden K, que va a ser, digamos, no es una serie de potencias, sino que es una suma parcial solamente, ese Taylor de orden K, los coeficientes que tiene son exactamente los que están acá. Es derivar la función una cierta cantidad de veces, evaluarla en el centro, y dividir por ese mismo número en factorial. ¿Sí? Entonces esos conceptos acá se mantienen, pero ya lo tenemos para cualquier función que se escriba en serie de potencia. ¿Sí? Y vamos a ver que en realidad el hecho de poder hacer esto nos va a terminar, nos va a llevar a concluir que en realidad si una función es holomorfa, entonces puedo tomar el punto, cualquier punto donde sea derivable, ¿sí? Y un circulito en torno a ese punto, donde la función sea derivable también en esa parte, y ocupando esta fórmula, en el fondo tomar la función, derivarla todas las veces que pueda, evaluar en a y dividir por los factoriales correspondientes, eso me va a dar los coeficientes por los cuales yo voy a poder escribir esa función como serie de potencia. ¿Sí? Y ahí vamos a ver que en realidad las funciones holomorfas y las series de potencia son exactamente lo mismo en esencia. Pero antes de eso vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Y que son ejemplos que más que ejemplos, de hecho, son funciones importantes, que quedan definidas como serie de potencia, pero que también tienen su escritura más, digamos, más normal, digamos, con una fórmula que depende de la parte real y la parte imaginaria, digamos, de las variables x e y. ¿Sí? Y que son funciones que ya vimos en la clase anterior, ¿sí? Las dejé escritas. Esa las dejé como ejercicio para que vean que esas funciones son holomorfas, ocupando las condiciones de Cauchy-Riemann. ¿Sí? Entonces, definición. Se define la función exponencial que la vamos a anotar como x, y que está definida sobre todo el plano complejo a valores complejos, como exponencial de z igual a la suma desde k igual 0 hasta infinito de 1 partido en k factorial, o lo voy a anotar así, z a la k partido en k factorial. ¿Sí? Fíjense que esta función está definida como una serie de potencias.
¿sí? En este caso el A vale 0, ¿sí? A igual 0. Y los coeficientes acá, que en realidad pueden ser en general cualquier número complejo, en este caso son solamente números reales. Son los números de la forma 1 partido k factorial, ¿sí? Su radio de convergencia es el siguiente. Es R igual a 1 partido lim sub de la raíz késima de 1 partido en k factorial, cuando k tiende a infinito. ¿Sí? Y esto, a ver, tratemos de recordar esto. Fíjense que tengo una sucesión, adentro de la raíz késima, tengo una sucesión que converge a 0. ¿Sí? Y converge rápidamente a 0. ¿Sí? Es un factorial. Los factoriales decrecen a 0 muy rápido. ¿Sí? Y le estoy tomando raíz késima. La raíz késima para un número que está entre 0 y 1 tiende a empujarlo hacia el 1. ¿Sí? Pero como el k factorial crece muy rápido, esta sucesión, la raíz késima de 1 partido k factorial, de hecho, es convergente y converge a 0. ¿Sí? Así que, y bueno, en ese caso, para las sucesiones convergentes, el límite y el lim sub son exactamente iguales. ¿Sí? Entonces, esto converge a algo de la forma 1 partido 0. Ya habíamos dicho, acá nosotros la convención que tomamos es que en este caso el radio de convergencia es infinito. ¿Sí? Lo que eso me permite, de hecho, definir bien esta función exponencial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora que yo sé que el radio de convergencia de esta serie es infinito, ahora yo puedo decir que en realidad, independiente del z que yo ponga acá adentro, esta serie de potencias va a ser convergente. ¿Sí? Entonces, efectivamente, esto me está definiendo una función que está definida sobre todo el plano complejo, no solamente sobre una porción del plano, sino que está definida sobre todo el plano. ¿Sí? Ahora, ¿de dónde sale esta serie de potencias? Bueno, resulta que esta serie de potencias no debería ser desconocida para ustedes. ¿Sí? Porque resulta que la serie de potencias que se está ocupando para definir la función exponencial acá en el plano complejo es exactamente la misma serie de potencias que se ocupa en el caso real. ¿Sí? La única diferencia es que acá en vez de poner z pongo un x, un número real. ¿Sí? Pero la serie de potencias es la misma. X a la k partido en k factorial. Y eso sumado sobre todo los naturales. Entonces, propiedades de esto. Entonces, primero, si x está en R, entonces la función exponencial de x, como está definida arriba con la serie de potencias, es igual a la suma desde 0 hasta infinito de x elevado a k partido en k factorial. Y eso, como les decía, es justamente la serie de potencias de la función exponencial real. ¿Sí? Así que esta función exponencial compleja no es nada más que una extensión de la función exponencial real. ¿Sí? En el sentido que si yo esta misma exponencial que tengo definida sobre todo el plano complejo, la miro solamente sobre la recta real, lo que me da es la misma función exponencial que conocemos de siempre. ¿Sí? Si y está en R, entonces la exponencial de y por y es igual al coseno de y más i por el seno de y. ¿Sí? Y esto tiene que ver con lo que les mencionaba, que en realidad en el curso de Introducción al Álgebra se les dice que esta notación polar de los complejos, esto exponencial de unidad imaginaria por algo, y que eso se escribe en términos de coseno y seno, se les dice que es una notación en principio, ¿sí? Pero no es una notación, de hecho es el valor que toma la exponencial compleja, ¿sí? En números que son de la forma, en números que son imaginarios puros, ¿sí? Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Para hacer un poquito el ejercicio con la serie de potencias. Si yo evalúo acá, lo que voy a tener acá adentro va a ser i por y a la k dividido en k factorial, ¿cierto? Entonces resulta que esto de acá yo lo voy a dividir en dos partes. Voy a tomar la suma desde k igual 0, incluso voy a cambiar los números acá, voy a ponerle desde i igual 0 hasta infinito. No voy a ocupar i, voy a ocupar j. ¿Sí?
y voy a agrupar en una suma los términos que sean las potencias pares. ¿Sí? Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Voy a poner acá I por Y a la 2J partido en 2J factorial. Y voy a agrupar acá en otra suma todos aquellos términos que tengan potencias impares. Entonces me va a quedar acá I por Y a la 2J más 1 partido en 2J más 1 factorial. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue separar convenientemente esta suma en sus términos pares y sus términos impares. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con esto de acá? ¿Qué pasa con esta expresión? Resulta que, por una parte, voy a tener acá la suma de dj igual 0 hasta infinito, y aquí lo que voy a tener un I cuadrado a la j por I a la 2j, partido en 2j factorial, y por acá voy a hacer lo siguiente. De la misma forma voy a separar la potencia, ¿sí? Entonces acá voy a tener un I elevado a 2j más 1, ¿sí? Entonces voy a tener ese más 1, ese I que va a estar sobrando, lo voy a factorizar en esta serie, ¿sí? Entonces voy a tener un I acá afuera, por la suma del dj igual 0 hasta infinito, y el resto lo voy a dejar acá adentro. Y va a ser este I cuadrado elevado a j por I a la 2j más 1, partido en 2j más 1, factorial, ¿sí? Y propiedad de complejo, I cuadrado igual menos 1. Entonces nos queda la suma de j igual 0 hasta infinito de menos 1 a la j por I a la 2j partido en 2j factorial más I por la suma de j igual 0 hasta infinito perdón, de menos 1 a la j por I a la 2j más 1 partido en 2j más 1 factorial. ¿Ya? Y acá esto es importante, ¿sí? Tienen que recordar esto. Esta primera serie, en el fondo voy sumando solamente sobre los pares en esta expresión, digamos, con la potencia y el factorial, y sobre el j, sobre todos los j, este menos 1, esta potencia menos 1, que en el fondo lo que hace es ir intercalando los signos, ¿sí? Y esta de acá, lo mismo, ¿sí? Va intercalando los signos, pero voy ocupando solamente las potencias impares y los factoriales impares. Esos de ahí también son series conocidas. La primera es el coseno de I, y la segunda es el seno de I, ¿sí? Que eso justifica un poco, lo que pasa con las funciones seno y coseno, ¿sí? Que se sabe que la función coseno es una función par, ¿sí? Así que, como es una función par, evaluarla en I o en menos I da exactamente lo mismo, ¿sí? Y la función seno es impar, ¿sí? Que lo que hace es que si evalúo el seno de menos Y, el resultado es menos seno de Y, ¿sí? ¿Y eso por qué pasa? Por las potencias que están acá. Acá solamente tengo potencias pares, así que el signo desaparece, y acá tengo potencias impares, lo que hace que el signo salga hacia afuera, ¿sí? Entonces tenemos esas dos expresiones eh, que son exactamente iguales, ¿sí? La exponencial de I por Y y ese coseno, ¿sí? Y eso nos da la expresión final. ¿Qué otras propiedades tiene esta función exponencial? ¿Sí? Y aquí ya no voy a detallar tanto las demostraciones. Vamos a tener que, si z1 y z2 son dos números complejos, vamos a tener que la exponencial de la suma de estos dos números complejos no es nada más que la exponencial del primero por la exponencial del segundo, ¿sí? Donde ese producto de ahí, el producto de números complejos, ¿sí? Esa propiedad se sigue manteniendo, lo mismo que pasa con los números reales. En particular, si z es de la forma x más y por y, ¿sí? Voy a escribir su descomposición, digamos, en su parte real e imaginaria. Entonces, la exponencial de z es igual a la exponencial de x por la exponencial de y por y, y eso es e a la x por coseno de y más y por seno de y, ¿sí? Que es
que es la expresión de hecho que les definí yo como función exponencial en la clase anterior. ¿Sí? Si Z0 está en los complejos también, vamos a tener que la exponencial derivada en Z0 es igual a la misma exponencial en Z0. ¿Sí? O sea, esta propiedad que tiene la exponencial, que derivarla me preserva la función, se sigue cumpliendo también en el plano complejo. ¿Sí? En ese sentido se dice que esta función exponencial definida sobre el plano complejo es una buena extensión de la exponencial real, ¿sí? Porque preserva todas estas propiedades. ¿Sí? Y lo único que estamos haciendo es definirla un poco más allá. ¿Sí? Antes la teníamos solamente en la recta real, ahora estamos definiéndola sobre todo en el plano complejo. ¿Sí? ¿Y de qué forma? Bueno, mediante una serie de potencias, y que esa misma serie de potencias nos permite mostrar que en realidad todas estas propiedades se siguen preservando. ¿Sí? Eso es pura álgebra, no es difícil de hacer. ¿Sí? Les puede servir un poco como para ejercitar, digamos, cómo se opera con series de potencia y cómo operar con números complejos. Ahora, una propiedad curiosa que surge acá con la exponencial, que después de anotarla vamos a mirar lo que ya tenemos arriba y se va a volver más o menos obvia. ¿Sí? Vamos a tener que para todo z complejo, la función exponencial en z es igual a la exponencial en z más 2pi por i. Es decir, la función exponencial es 2pi i periódica. ¿Sí? Ay, perdón. ¿Sí? Es 2pi i periódica. ¿Y de dónde sale esa periodicidad? En el fondo tiene que ver con esta propiedad acá arriba. ¿Sí? Esta de acá, perdón. ¿Sí? Porque si acá yo estoy viendo la exponencial de z más una cosa. ¿Sí? ¿Y esa cosa qué es? Bueno, resulta que si yo tomo esta expresión y la separo como está acá arriba, el resultado de esto es la exponencial de z por la exponencial de 2pi por i. ¿Sí? Ahora, esa exponencial de 2pi por i yo la puedo analizar de dos formas. Ya sea ocupando esta propiedad de acá, ¿sí? Donde y vale 2pi, y en ese caso tengo el coseno de 2pi que vale 1, más i por el seno de 2pi que vale 0. Así que vale 1 la exponencial de 2pi por i. ¿Sí? Así que eso me da la igualdad con la exponencial de z acá al lado izquierdo. La otra forma de verlo es recordar que esto es lo mismo que la notación polar. Entonces, si yo tomo la exponencial de 2pi por i, lo que estoy haciendo es, en el círculo unitario en el plano, lo que estoy haciendo es tomar un ángulo de 2pi partiendo desde la zona positiva del eje X, y eso darme la vuelta completa, así que vuelvo a caer en el 1. ¿Sí? Y eso le da periodicidad a la exponencial. ¿Sí? Nosotros siempre recordamos la función exponencial real, ¿sí? La vemos como una función que es no acotada. ¿Sí? Pero resulta que yo me puedo parar en cualquier punto en el plano complejo y moverme solamente en el eje vertical, ¿sí? Que eso representa el eje imaginario en el fondo. Y cada vez que avance una distancia de 2pi sobre ese eje vertical, voy a estar repitiendo el valor de la función exponencial. ¿Sí? Se vuelve periódica en ese eje. ¿Sí? Y por último, para todo z, la exponencial de z es distinta de 0. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, bueno, para un complejo cualquiera que sea de esta forma, yo necesito que esta expresión que está aquí sea 0. ¿Sí? Para que esta expresión de acá sea 0, la única opción que tengo es que lo que está en paréntesis sea 0, porque yo sé que la exponencial real nunca se hace 0. ¿Sí? Entonces esto de acá tiene que ser 0. Y para eso lo que necesito es hallar un número y, que haga que el seno de y y el coseno de y valgan 0 al mismo tiempo. Y eso no ocurre nunca. ¿Sí? Entonces no hay forma de que la función exponencial se anule, igual que en el caso real. ¿Sí? En el caso complejo tampoco se... ¿Sí? Se vuelve un poco... es interesante que esa propiedad se preserve porque no es natural que eso ocurra. O sea, si pensamos, por ejemplo, en la ecuación, en la función, no sé, real, la función real que a x le asigna x cuadrado más 1. ¿Sí? Nosotros sabemos que esa función no se anula nunca en los reales. ¿Sí? Pero si ahora miro esa misma función en el plano complejo, ¿sí? Que ahora sería la función z cuadrado más 1,
yo sé que sí se anula, ¿sí? Me basta con tomar z igual a i, o z igual menos i, cualquiera de los dos. Y ahí la función se hace 0, ¿sí? Entonces no es obvio que el hecho de no anularse en los reales se traspase directamente a los complejos. Pero en el caso de la función exponencial eso sí ocurre, ¿sí? Ok, estamos en la hora ya. No sé si hay alguna consulta sobre estas cosas. Ok, bueno, entonces les voy a subir el material ahora. Voy a conectarme a la reunión ahora también. Y como les dije, el día miércoles, a partir de las 4 de la tarde, voy a estar conectado en Discord, ¿ya? Cosa que si tienen dudas o quieren o necesitan alguna guía con el estudio, alguna cosa, me van avisando y lo vamos viendo, ¿ya? Eso. Que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles. O el jueves, a los que no lleguen el miércoles. ¿Sí? Que estén bien. Chao, chao. Chao, profe. Cuídense. Gracias Gracias, por la profe. clase, profe. De nada, chao, chao. Profe.